Unas cuestiones personales y se me pasó por completo. Tenía como 8 meses que no me iba de vacaciones, entonces sí me desconecté por completo. Bueno, espero que lo haya disfrutado. Sí, fíjate que tengo 3 hijos, varones, y Ok, no vivo con 2 de ellos por la misma cuestión de el trabajo. Entonces estuve con ellos estos días y pues sí fue como estar ahí. ok. Bueno, vamos a empezar. Retroalimentando un poco, establecimos que el derecho civil es la rama del derecho privado. Eso ya lo tenemos claro. Es el derecho que regula todas las actividades entre particulares. No va a ser entre particular y el Estado, no va a ser entre particular y una cuestión laboral, no va a ser entre particular y una cuestión de derecho agrario, no va a ser entre particular y una cuestión penal, va a ser cuestiones civiles que regulen entre particulares. Ya hicimos esa diferenciación. Incluso poníamos el ejemplo de una cuestión laboral. A mí me corre mi patrón y entonces pues yo tengo el derecho a una indemnización, pero no se va a regular por el derecho civil. Podríamos pensar que se regularía por el derecho civil porque al final es una cuestión entre particulares, pero no, para ello hay una cuestión que regula todo la cuestión laboral, toda la cuestión de finiquito, la cuestión de un despido, la cuestión de una lesión que haya ocasionado yo en mi trabajo, una cuestión que se haya suscitado entre patrón y obrero, una cuestión de rescisión. Todo eso lo va a ver el derecho laboral. Ahora, toda la cuestión de ejidos, sí, pues, denme un minuto, denme un segundo, permítame tantito.
Ya voy, ¿eh? Permítanme tantito. Ujú, ujú. De fulano de tal. Ujú. Con RFC. Ujú. La de sus movimientos fiscales, ¿no? Entonces, referíamos que establecimos la diferencia entre estas cuestiones, si son laborales, si son de derecho penal, si son de derecho mercantil, si son de derecho agrario, si son de derecho administrativo, si son de derecho penal, si son de derecho eh, internacional. No va a ser siempre derecho civil. Debemos de diferenciar entre derecho civil y las demás materias. Si bien es cierto, puede existir una relación contractual. Por ejemplo, yo te voy a otorgar un servicio y pactamos entre particulares que te voy a construir una casa. Y resulta que esta casa o este inmueble no cumple con las condiciones pactadas en el convenio. No solamente pueden tener un resultado de una consecuencia civil, también pueden tener un resultado de una consecuencia penal, porque para eso existen los fraudes específicos. Entonces, podemos activar ambas vías, tanto la civil como la penal, no únicamente la civil. No sé si aquí, y poníamos el ejemplo de, por ejemplo, la venta de un vehículo de un cheque sin fondo, que puede incidir en una conducta penal, pero también puedes pedir la reparación del daño en materia civil. Poníamos el ejemplo de un incumplimiento de obligaciones civiles, que, por ejemplo, un padre o una madre, para estar en igualdad de condiciones, están obligados a que al menor provean de salud, educación, alimentación y todo lo que conlleve a su estabilidad física, emocional y económica. Y el hecho de incumplir el sujeto, ya sea persona, mujer o hombre, en el incumplimiento de las obligaciones, puede incidir en una cuestión civil, pero también penal. Y no quiere decir que sea un doble enjuiciamiento, sino que cada materia lleva la obligación legal al sujeto para efecto de poder realizar o ejecutar la obligación a la cual conlleva su actuar. Y por eso decíamos que es una obligación. Aquí no sé si existe alguna duda. Es decir, el hecho de que un sujeto incumpla con una cuestión puede incidir en conducta administrativa, penal, civil, no solamente una conducta. Entonces aquí tenemos un campo amplio en la cuestión del derecho. Escucha. Maestra, por ejemplo, en el hospital, un médico que comete pues un riesgo no permitido, en un hospital se le pueden hacer esos tres tipos pues, de denuncias, ¿no? Penal, administrativa y civil. Sí, por eso es lo que quiero que quede como muy claro, que no solamente podemos activar
una cuestión legal en materia civil, sino también en materia administrativa o en materia penal. Por ejemplo, ahorita en el derrame que se suscitó petrolero, que el día de hoy o el día de ayer la presidenta al día de hoy no sabe dar una respuesta del origen del derrame, que yo creo que pues es algo pues ilógico, porque pues tenemos técnicos, ¿no? Tenemos refinerías ubicadas, tenemos puntos de extracción de petróleo ubicados y es evidente que se puede saber de dónde viene el derrame. Sin embargo, no lo quieren decir precisamente pues, por efectos políticos o civiles o las cuestiones conducentes a que haya lugar. Por ejemplo, en este derrame petrolero hay una afectación a pescadores, a personas que dicen, pues mi actividad económica es la pesca y yo escuchaba que de 10 toneladas que captan de pescado, solamente han estado captando 2 toneladas y esas 2 toneladas no las han podido colocar en el mercado porque el pescado está contaminado y la gente no quiere comprar ese pescado. Entonces, no solamente hay una posible responsabilidad penal, administrativa, sino también civil, porque todos esos pescadores han sido afectados en su día a día en la compra en la compra y venta de la pesca. Las aguas de los territorios nacionales han sido contaminadas y evidentemente existe una conducta penal de alguien que dejó de supervisar o que alguien que dejó de hacer o una persona jurídica que no tiene debidos controles para efectos de poder tener un manual y poder establecer una responsabilidad. Aquí viene un punto muy importante porque en el día de hoy lo que se pretende o lo que no estaba muy en auge hace 5 años, hace 4 años, hace 3 años es la responsabilidad jurídica de las personas jurídicas. Responsabilizábamos a fulano de tal como administrador de la empresa. Responsabilizábamos a fulano de tal como el servidor público que tenía a cargo los ductos y que dejó de supervisar y que por ello hubo una falla y un derrame petrolero. Pero ahora hablamos desde responsabilidad jurídica no como una persona física, sino como una persona jurídica por debido o falta de cumplimiento en los controles de cumplimiento de la persona jurídica. Eso es lo de ahorita, la responsabilidad jurídica. Entonces, en el 11 bis del Código Penal Federal establecen los delitos en los que pueden incurrir las personas jurídicas. Y dentro de los delitos que pueden incurrir las personas jurídicas son delitos de medio ambiente. Y si se está causando un delito al medio ambiente, podemos responsabilizar a la persona jurídica por ese derrame petrolero, no solo en el ámbito penal, sino en el ámbito civil y en el ámbito administrativo. Pero los abogados no lo sabemos a nivel nacional. A nivel extranjero, los despachos transnacionales saben perfectamente la cuestión de responsabilidad jurídica, pero a nivel nacional, los abogados nos quedamos con la obligación civil simple, pero si somos un abogado que sabemos de responsabilidad, nos vamos a ir a una responsabilidad jurídica de la persona jurídica por un daño patrimonial, no solamente en el ámbito civil, sino en el ámbito penal, en el ámbito administrativo y en el ámbito de reparación del daño del Estado. El Estado tiene la obligación de repararle el daño a estos pescadores, sí, sí lo tiene. Civilmente el Estado tiene la obligación de responsabilizar a la persona jurídica por la pérdida que ha ocasionado indirectamente a estos pescadores, sí, sí la tiene. Y el Estado tiene la responsabilidad de sancionar a esta persona jurídica que no evitó ese derrame petrolero, también la tiene. Pero hay que saber el derecho
en todas sus ramas desde ámbitos distintos. Esto es muy importante que lo comprendan y lo sepan, porque la mayoría de los abogados no lo hace afuera. Escucha. Maestra, y en estos casos, por lo que veo, pues es mucha responsabilidad una persona jurídica, porque tendría que tener unos estrictos controles de calidad para justamente evitar estos derrames y hacer inspecciones, pues no sé, muy seriadas para evitar contaminar el medio ambiente. O sea, considero que es una responsabilidad muy grande, pero también considero que pues sí existen errores, ¿no? Al final de cuentas el error humano siempre va a existir. ¿Ahí cómo se puede mediar eso? ¿O cómo se No pueden puede la existir balanza? errores, no pueden existir errores, te voy a decir por qué. Porque tienen que existir manuales de cumplimiento. Deben de existir manuales que regulen la actividad de las personas jurídicas y más en el ámbito petrolero. Si voy a estar yo captando petróleo del subsuelo del mar abierto a tanta dimensión o a tantos metros, tengo que tener debidos controles. Incluso Pemex, si tú te metes a la página de Pemex, tiene un área específica de manuales y controles internos para efecto de mitigar precisamente todas estas cuestiones de responsabilidad. Y no pueden existir errores de este tipo porque vienen implícitos el ambiente, medios ambientales y todas las conductas inherentes a las responsabilidades de los servidores públicos, porque Pemex maneja miles de millones de pesos precisamente para poder mitigar este tipo de responsabilidades. Y Pemex tiene que tener manuales de controles internos para mitigar. No han querido decir de dónde viene el derrame. Eso es un hecho. No han querido decir que el derrame posiblemente viene o de una empresa privada que contrató Pemex y que está explotando el subsuelo de las aguas o del mismo Pemex para efecto, pero nadie lo ha pedido. ¿Quién ha dicho o quién ha levantado la Ok. voz para referir que se ubiquen estas empresas? Hubo un derrame petrolero hace en el 2010. Déjalo busco aquí porque no recuerdo el nombre de la empresa. Derrame petrolero 2010. Ah, creo que fue una empresa Fue una holandesa, ¿no? empresa O extranjera. noruega. No, fue aquí en México. Ajá, pero la empresa creo que era extranjera, pues, en el Golfo Era de de México, Estados ¿no? Unidos. Derrame Ok, petrolero. pero Dice, un severo derrame petrolero en el Golfo de México activo desde principios de febrero del 2016. Ese es el que ahorita se está efectuando. Ha afectado más de 900 kilómetros de costa y 48 playas en 4 estados con 890 toneladas de hidrocarburos recolectados. Imagínate la magnitud del daño ambiental, pero no quieren decir de qué empresa viene. No, pero hubo uno era Odebrecht, no fue. Oh, ese me fue el nombre. Fue en el 2012. Y que tuvo efectos de 30 años de daño. Aquí está, miren. no fue Schlumberger, maestra. No, es que ha habido, dice, mm, este 20 de abril se cumplen 15 años de la explosión de la plataforma Deepwater Horizon
operada por BP, que desencadenó el peor desastre ambiental en la historia de Estados Unidos, el derrame de 4.9 millones de barriles de petróleo. O Halliburton. No, no fue ese. Déjenme recuerdo cuál es y se los digo, pero ese fue y llegó a costas de Veracruz y en Estados Unidos sancionaron a esta empresa y en México nunca hubo un dictamen positivo para establecer el daño petrolero que causó. Se los busco y se los digo, porque ese asunto yo lo trabajé. Incluso, Maestra, sí, y entiendo lo de los manuales porque en medicina, en los hospitales, pues hay manuales de procedimientos donde, sobre todo en el quirófano, ¿no? Ahí indica que el rol que le corresponde a cada persona. Y en este caso, en ese derrame, si en el manual de procedimiento decía que el obrero uno era el encargado de tal cosa y él no hizo el adecuado protocolo, ¿se le puede responsabilidad a ese obrero número uno o es directamente al responsable jurídico? no, es directamente a la empresa, porque la empresa tiene que cumplir con manuales y controles de debido cumplimiento. Precisamente eso es lo que ahorita está como en auge, la responsabilidad jurídica de las empresas, porque lo que se hacía antes era responsabilizar a X o Juan o Y, pero realmente tiene que haber una estructura de empresas en donde existan manuales y debidos controles. En el caso de cuestiones de salud, por lo regular se catalogan de forma culposa, porque, por ejemplo, en un quirófano me tocó un asunto de un enfermero que practicaba una toma de biopsia. Entonces le toma a la paciente una biopsia y pierde el- la muestra que le había tomado a la paciente. Entonces, en esos casos se establece que son cuestiones culposas porque debieron de prever y no previeron que no se perdiera pues esa muestra. Pero sin embargo, en cuestiones de salud, no recuerdo si en el 11 bis, a ver, espérame, déjame voy al Código Penal y te digo por qué. Para efectos de lo previsto en el título décimo, capítulo segundo del Código Nacional de Procedimientos Penales, a las personas jurídicas podrá imponerse algunas o varias de las consecuencias jurídicas cuando hayan intervenido en la comisión de los siguientes delitos: terrorismo, uso ilícito de instalaciones destinadas al tránsito aéreo, contra la salud, aquí están, que es la fracción tercera, contra la salud, previstos en los artículos 194 y 195, párrafo primero. O sea, solamente esos dos delitos establecen responsabilidad a personas jurídicas. Si nos vamos ¿Qué, al 194 y 195, qué artículo citó, maestra? Disculpe. 11 bis. 11 bis del Ujú, CNPP, ¿verdad? sí, y nos vamos al 94 y 95. La ley de salud tiene todos los tipos especiales, pero la ley general de salud.
Mm, mm. No, no está aquí. No está aquí ni en el código, espérame, déjame. Le pregunto lo de si era en el CNPP, porque aquí en el 11 dice Ujú. principio de igualdad entre las partes, el artículo 11. No, el del Código Penal Federal. Ah, ok. Ahí se establece la responsabilidad jurídica a las personas jurídicas. Y ahí te arroja el catálogo de qué delitos pueden incurrir en responsabilidad jurídica para personas jurídicas. Y ahí te dice, contra la salud, previstos en el 194 y 195, párrafo primero. Pero si nos vamos al 194 del Código Penal Federal, nos dice, se impondrá prisión de 10 a 25 años y de 100 hasta 500 días multa al que produzca, transporte, trafique, comercie, suministro, aún gratuitamente o prescriba alguno de los narcóticos señalados en el artículo anterior, sin la autorización correspondiente a que se refiere la Ley General de Salud. Para los efectos de esta fracción, por producir se entiende manufacturar, fabricar, elaborar, preparar o acondicionar algún narcótico y por comerciar, vender, comprar, adquirir o enajenar algún narcótico. Por suministro se entiende la transmisión material de forma directa o indirecta por cualquier concepto de la tenencia de narcóticos. El comercio y suministro de narcóticos podrán ser investigados, perseguidos y en su caso sancionados por las autoridades del Fuero Común en los términos de la Ley General de Salud, cuando se colmen los supuestos del artículo 474 de dicho ordenamiento. 2. Introduzca o extraiga del país alguno de los narcóticos comprendidos en el artículo anterior, aunque fuera en forma momentánea o en tránsito. Si la introducción o extradición a que se refiere esta fracción no llegara a consumarse, pero de los actos reclamados se desprende claramente que esa era la finalidad del agente, la pena aplicable será hasta 2/3 partes de la prevista en este presente artículo. Aporte recursos económicos o de cualquier especie o colabore o cualquier manera al financiamiento, supervisión o fomento para posibilitar la ejecución de alguno de los delitos que se refiere el capítulo y realice actos de publicidad o propaganda para que se consuma cualesquiera de las sustancias comprendidas en el artículo anterior. Las mismas penas previstas en este artículo y además privación del cargo o comisión o inhabilitación para ocupar otro hasta por 5 años, o sea, las penas son irrisorias. Se impondrá del servidor público que en el ejercicio de sus funciones o aprovechamiento de su cargo permita, autorice o tolere cualquiera de las conductas señaladas en este artículo. Y luego el 195 dice, se impondrá de 5 a 15 años de prisión y de 100 a 100 días multa al que posea alguno de los narcóticos señalados en el artículo 193 y la autorización correspondiente que refiere a la Ley General de Salud, siempre y cuando esa posesión sea con la finalidad de realizar alguna de las conductas previstas en el artículo 194. La posesión de narcóticos podrá ser investigada, perseguida y en su caso sancionada por las autoridades del Fuero Común en los términos de la Ley General de Salud cuando se colmen los supuestos del artículo 474 de dicho ordenamiento. Cuando el inculpado posee alguno de los narcóticos señalados en la tabla prevista en el artículo 479 de la Ley General de Salud, esta cantidad igual o superior a que resulte de multiplicar por 1000 las ahí referidas, se presume que la posesión tiene como objeto cometer alguna de las conductas previstas en el artículo 194. Y si nos vamos al 193, era, ¿cuál era? 111. ¿Cuál dijo? Estábamos en el 11 11, bis. ¿no? Ujú. Contra la salud, 194 y 195. Entonces, el 194 ya lo leímos. Sí.
y nos dice que al que posee, trafique, traslade cualquiera de las sustancias, pero el 190, y nos remite al 193. Los dos, el 194 y el 195 nos remite al 193 y el 193 nos dice, se considerarán narcóticos a los estupefacientes, psicotrópicos y demás sustancias o vegetales que determine la Ley General de Salud, los convenios y tratados internacionales de observancia obligatoria en México y los que señalen las demás disposiciones legales aplicables en la materia. Para los efectos de este capítulo son punibles las conductas que se relacionan con los estupefacientes, psicotrópicos y sustancias previstas en el artículo 237, 245, fracciones 1, 2 y 3, 248 de la Ley General de Salud, que constituyen una problemática grave para la política de salud. El juzgador, al individualizar la pena o medida de seguridad a imponer por la comisión de algún delito previsto en este capítulo, tomará en cuenta, además de lo establecido en los artículos 51 y 52, de la cantidad y la especie de narcótico que se trate, así como la menoya. O sea, si te fijas, me regreso otra vez al 11 bis. Las conductas de responsabilidad jurídica en materia de salud, que es tu ramo, solamente pueden adecuarse en los artículos 194 y 195, no ningún otro. Solamente si traficas, transportas, posees, comercializas algún tipo de droga que establezca la ley de salud que considere como droga. Pero todos los Fentanilo. demás delitos de la ley de salud que prevé la ley de salud no se consideran como una cuestión de responsabilidad jurídica. Entonces, cuando tú haces un contrato con un paciente y eres negligente, haces una mala praxis y la paciente fallece en el quirófano por una mala praxis, no puedes responsabilizar a la persona jurídica porque el 11 bis no lo prevé como responsabilidad jurídica y solo lo prevé como responsabilidad particular. No sé si ahí me entendí. Sí, sí, queda muy entendido, maestra. Pero también sí se le puede hacer una administrativa, ¿verdad? Sí, administrativa sí, pero penal no. Ok. Lo cual está como muy ambiguo porque ¿qué persona jurídica se regula para transportar droga? Pues ninguna. Ay, Ah, sí, nadie. yo voy a poner mi objeto social en donde voy a trasladar cocaína a Estados Unidos. ¿Quién lo hace? Entonces, la ley Nadie. mexicana protege a los narcos para disolución de personas jurídicas. Sí, lo hace. Sí, 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 lo claro. hace. Y todo esto tiene, y les pongo todo este ejemplo porque todo esto tiene origen en la ley civil. La ley civil regula la constitución de persona y la ley civil te dice que es una persona. Una persona es o una persona física o una persona jurídica. Una persona tiene que tener nombre, domicilio y un patrimonio. ¿Una persona jurídica es una persona? Sí, sí es una persona. Esa persona, en materia de derecho de salud, si trafica droga, está constituida, lava dinero a través de una persona jurídica, puede sancionársele a la persona jurídica en materia de cuestiones de droga o de salud. No, no puede fincársele una responsabilidad a la persona jurídica porque la ley es muy clara. La ley dice que solamente se le sancionará a una persona jurídica en los supuestos de 194 y 195 con relación a 193. Pero la ley no dice que se le puede sancionar a una persona jurídica en los demás delitos que la ley de salud prevea. La ley de salud prevé muchos delitos, la clonación, la mala praxis, muchos delitos prevé la ley de salud, pero ninguno de esos otros delitos prevé una responsabilidad para las personas jurídicas. Entonces, si tú como médico, entre particulares, firman un convenio en donde vas a operar a una persona, practicas una mala praxis y se te muere la paciente por una práctica de una mala praxis, no puedes responsabilizar a la persona, no puedes responsabilizar a la persona jurídica, puedes
puedes responsabilizar al médico, nada más, pero no a la persona jurídica. Entonces, yo creo que la ley mexicana sí protege mucho a las empresas o a las personas jurídicas porque no está regulado en muchos delitos el actuar de personas jurídicas. Y el origen es un contrato entre particulares, que decíamos que puede ser unilateral, bilateral o incluso no solamente entre dos, sino entre más personas, que es después de bilateral. Ok, maestra. ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces, ya establecíamos que las personas pueden ser físicas o morales, que el derecho civil también estudiaba toda la cuestión de la organización de la familia y poníamos el ejemplo de la cuestión de la responsabilidad de un menor. Establecíamos que también el derecho civil regulaba toda la cuestión del patrimonio y en derecho general los hechos y actos y obligaciones y teoría general de la ley. Y decíamos que hay cuestiones para nulificar y hay cuestiones para invalidez de los actos jurídicos. Decíamos la diferencia entre un acto jurídico y un hecho jurídico y referíamos la última sesión los elementos de existencia del acto jurídico, que decíamos que era el consentimiento, el objeto, la solemnidad y la entrega de la cosa. Si alguno de estos elementos del acto jurídico faltaba, entonces podíamos solicitar la invalidez del acto jurídico y podíamos incluso nulificar la voluntad por falta de existir alguno de estas circunstancias. Entonces decíamos que la voluntad o el consentimiento se fundamenta en la individualización que tienen dos corrientes en la filosofía y una económica, que juntas conforman el principio de autonomía de la voluntad y que señalan que el hombre nace libre y puede realizar los actos que quiera, pero está limitado por el principio de legalidad. Esta voluntad se aplica a los actos jurídicos unilaterales, oferta pública de venta, ya que en plurilaterales intervienen más voluntades y es por lo que se le llama consentimiento, que se forma con una declaración unilateral de la voluntad, que es la oferta, más otras y una declaración unilateral de la voluntad, que es la aceptación, sin que éstas sean idénticas o contrarias. La declaración de unilateral de la voluntad consiste en engranar a cargo de su autor una obligación patrimonial a favor de otras personas sin el acuerdo de estas. Y decíamos que el consentimiento es el acuerdo de dos o más voluntades respecto de un objeto común que consiste en producir consecuencias jurídicas. Estas voluntades no son idénticas, pero tampoco se contradicen, sino que son complementarias para alcanzar un fin común y son idénticas o contradictorias y no pueden formar parte del consentimiento. El consentimiento puede ser expreso cuando se manifiesta verbalmente, por escrito o por medio de signos inequívocos. El consentimiento tácito resultaría por hechos o actos que autoricen o presuman que ha habido un acuerdo de voluntades. El silencio no es una manifestación de voluntad, no equivale a aceptación, sino en los casos en que por razones de las relaciones de negocios existen como anterioridad entre las partes o por cualquier otra circunstancia, la oferta no implicaría aceptación expresa. ¿Qué es una oferta? Es una primera manifestación de voluntad que consiste en el ofrecimiento que una parte hace a la otra con la intención de obligarse si hay aceptación. Debe ser precisa, elementos y características dirigido a quien determina o indetermina, y ser presente o en ausencia o aceptar, oferente o proponer y aceptar. ¿Qué es la aceptación? Es la manifestación de la voluntad hecha por quien recibió la oferta. ¿Te quieres casar conmigo? Sí, sí me quiero casar contigo. Hay una aceptación
y hay una voluntad de las partes y se expresa en una acta de matrimonio en donde van ante un registrador civil y hace la aceptación de la voluntad que yo quiero ser tuya y que tú quieres ser mío. El consentimiento se forma cuando hay aceptación de la oferta y puede ser de forma instantánea cuando es lisa y llana o progresiva cuando es aceptante y discute la oferta. ¿Qué pasa cuando la oferta se hace sin un plazo? ¿Qué pasa cuando te digo, pues yo te voy a vender un terreno, pero no existe un plazo? Si se hace en presencia de la persona para aceptarla, el autor de la oferta queda desligado si la aceptación no se hace inmediatamente. La misma regla se aplicará en la oferta hecha por teléfono. En ausencia de la persona, el autor de la oferta quedará ligado durante 3 días, además del tiempo necesario para la ida y vuelta de regular el correo público o del que juzgue bastante o no habiendo correo público según las distancias y facilidad o dificultad de las comunicaciones. Esto era antes así. Y con fijación del plazo, toda persona que propone a la celebración. Cuando la oferta se realiza a alguien que no esté presente sin fijación de plazo, el consentimiento se forma cuando el oferente o proponente recibe la aceptación, estando ligando por su oferta si el sistema se denomina de la recepción y no es necesario que el oferente se entere de la misma, basta que se reciba de su domicilio en sistema. Existen 3 sistemas cuando este tipo se oferta: sistema de declaración, sistema de excepción y sistema de información. El primero de declaración, el consentimiento se forma cuando el aceptante declara su aceptación, pero cuando surte efectos tiene que realizarlo ante 2 testigos o notario público. Sistema de expedición, el consentimiento se forma en un momento en que el aceptante expide su aceptación, lo cual se puede comprobar con un comprobante de correo o con copia sellada. Esto obviamente son formalidades de la aceptación, del consentimiento, porque estamos diciendo que el consentimiento es un acto que le va a dar validez al acto jurídico. Si no existe consentimiento, no existe una validación del acto jurídico. Y el objeto, decíamos que para que exista un consentimiento del acto jurídico tiene que existir un objeto. ¿Cuál va a ser el objeto del consentimiento? La venta, el matrimonio, la sucesión, cualquier acto inherente a que esté regulado por la aceptación y el consentimiento de un particular. Entonces, cuando existe un objeto directo, pues consiste en crear, transmitir, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Cuando existe un convenio indirecto, consiste en el contenido de una conducta del deudor, es decir, es aquello a lo que se obliga el deudor y se traduce en la prestación que se debe realizar y puede dar, hacer o no hacer. Y cuando existe un objeto remoto, es la cosa material o física que se debe entregar en un plazo futuro. Por ejemplo, tuvimos un asunto en donde un beneficiario va y se obliga a ejecutar un proyecto, va ante una instancia federal, firma un convenio y refiere a la Secretaría o a la instancia federal que en el plazo de 5 meses se va a obligar a realizar un proyecto. En el periodo de 5 meses no lo realiza y se queda con el dinero del proyecto. Pero este tiene una vigencia para poder hacerlo válido ante materia civil, penal o administrativa. Después de 10 años viene la secretaría y denuncia: oye, es que fulano de tal le di tanto dinero, pero no lo pagó. Entonces va a existir una preclusión de su derecho para poder cobrar ese dinero de lo pactado. ¿Existió el consentimiento? Sí. ¿Existió la validez? Sí. ¿Existió el objeto? Sí. ¿Se ministró el dinero al beneficiario? Sí. No hay ningún error, no hay ningún dolo, no hay ninguna cuestión de invalidez y no hay ninguna cuestión de nulidad respecto del convenio o del contrato firmado por las partes en una cuestión bilateral. Pero existe en la cláusula del contrato una obligación legal al que el sujeto se está obligando dentro del periodo del 1 de enero del 2012 al 1 de diciembre del 2012, me obligo a la ejecución del proyecto. ¿Y qué pasa? Que durante este periodo no lo ejecuta y se queda con el dinero. Viene la instancia y declara
que esta persona se quedó con el dinero y penalmente quieren hacer responsable al sujeto para que pague ese dinero y civilmente, pero ya precluyó el derecho porque todos los delitos o todas las conductas civiles tienen una caducidad o una preclusión para poder hacer válida la obligación respecto del consentimiento de la persona a la cual se obliga. Y si bien es cierto, el objeto del convenio primigeniamente era la aplicación del recurso y no se realizó, entonces tiene una preclusión, que era lo que les comentaba, que es lo que tienen que verificar. Hay que verificar que también la cosa exista, y para verificar que la cosa objeto del contrato exista, pues se tienen que cubrir tres requisitos. Primero, que exista la naturaleza, pero las cosas futuras también pueden ser objeto de un contrato. Pueden ser susceptibles de existencia, cosa esperada y compra esperanzada. Oye, yo te voy a vender los rendimientos de una inversión o te voy a dar los rendimientos de una inversión a futuro. También a cosa futura se pueden pactar las cuestiones contractuales en materia civil. Pueden ser determinadas o indeterminadas en cuanto a su especie, de lo contrario no pueden haber transferencias de propiedad hasta que la cosa se haga cierta y determinada. Y tienen que estar en el comercio. Solo pueden estar en el comercio aquellas cosas que, pudiendo ser objeto de apropiación, no estén excluidas del comercio y sean por su naturaleza aquellas que puedan ser poseídas por algún individuo exclusivamente y por disposición de la ley. Las que puedan ser objeto de propiedad particular, es decir, aquellas que no están contempladas como bienes del dominio público. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando el Estado expropia un bien? No pueden ser susceptibles de algún acuerdo entre particulares porque el Estado ya se apropió de ese bien y no pueden ser materia de derecho civil, sino tienen que ser materia del derecho administrativo. Por ejemplo, en la construcción del tren que va a ir de la Ciudad de México a la ciudad de Querétaro, tuvieron que expropiar varios predios de ejidos o de personas particulares y el Estado le tuvo que pagar a esas personas particulares la expropiación de esos predios entre particulares. Si después el particular va y dice, oye, Estado, te reclamo que esa propiedad era mía, pero fíjate que el Estado ya se la apropió porque por ahí va a pasar el tren rápido, eso ya no puede ser porque previo a ello hubo un juicio en donde el Estado declaró la expropiación de los bienes y ya no pueden ser materia civil, sino ya tienen que ser materia administrativa porque ya hubo un proceso previo a la expropiación de los bienes. Entonces, el objeto o la cosa que se vaya a tratar entre un particular para una cuestión civil, pues tiene que reunir estos requisitos. Y también que sea la incomerciabilidad. No pueden ser objeto de comercio irreductible a propiedad privada. No puede ser objeto de comercio o de cuestión de privada, de una relación privada cuando ya existe una expropiación del Estado. Y tampoco puede haber una inaliabilidad. No puede ser transmitido, es decir, no puede ser objeto de contrato traslativo de dominio, si puede ser objeto de comercio a poseerlo individualmente. Cuando la prestación consiste en un dar, el objeto debe ser posible físico y jurídicamente. Era lo que les decía en el ejemplo. Pues yo, si estoy vendiendo droga, no puede ser legalmente, jurídicamente, un acto comercial válido. Tiene que ser jurídicamente posible. Tratándose de prestaciones de hacer, el hecho positivo debe ser físico y jurídicamente posible. Prestaciones de servicio. Yo como médico voy a prestar un servicio a un paciente. Tiene que ser una cuestión que sea jurídicamente posible. Un fisicoculturista no puede prestar un servicio de médico cirujano porque pues simplemente no reúne las características de una persona que tenga la capacidad para realizar el servicio. Entonces, va la persona y reclama que un
médico lo defraudó en materia civil porque le dijo que lo iba a curar de una operación y nunca le brindó el servicio y le pagó una cantidad pactada. Esto no puede ser porque simplemente la persona no cumple con los requisitos legales para poder dar el servicio y esto evidentemente pues no es una cuestión civil, es una cuestión de fraude. Entonces hay que diferenciar entre las cuestiones de fraude y entre las cuestiones civiles. Y es posible jurídicamente el hecho que puede existir porque es compatible con una norma jurídica que lo rige y que no constituye un obstáculo insuperable para su realización, que era lo que les decía. Todas las conductas que se realicen entre particulares tienen que estar normadas en la norma civil. Si no está normado en la norma civil, pues simplemente no existen los requisitos de validez, los requisitos de los requisitos de existencia del acto jurídico, ni los requisitos de validez. Y decíamos que los requisitos de validez es la capacidad legal, la ausencia de vicios, la licitud en el objeto y la forma. La capacidad, pues es la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones y para cumplir con estas obligaciones y exigir esos derechos. De esto se desprende que hay dos especies de capacidad. Esto es importante. Capacidad de goce y capacidad de ejercicio. La capacidad de goce es la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones y la tienen todas las personas físicas y las personas morales, entes incorpóreos que realicen toda actividad a través de representantes y tienen una capacidad de goce limitada. Y la capacidad de ejercicio es la aptitud para ejercer esos derechos y cumplir esas obligaciones y se requiere con la mayoría de edad al disponer libremente de una persona y de sus bienes. Puedes tener una capacidad de goce, pero no puedes tener una capacidad de ejercicio. Y poníamos el ejemplo. Yo soy menor de edad, se muere mi papá, se muere mi mamá, me dejan en herencia mucho dinero, tengo una capacidad de goce, pero ante el Estado no tengo una capacidad de ejercicio para yo poder disponer de esos bienes. Entonces, ¿qué tengo que tener? Un representante legal. La capacidad de ejercicio se da hasta la mayoría de edad. La capacidad de goce no, la capacidad de goce se puede dar a cualquier edad, pero tienes que tener un representante legal para que se pueda ejercer la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio no. La capacidad como requisito de validez se refiere a la capacidad de ejercicio y la capacidad natural se genera involuntariamente ya que se deriva de un hecho jurídico. Entonces aquí hay que tener muy claro entre la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio porque son distintos. Y, por ejemplo, para la capacidad de goce puedes contar con una representación y la representación puede ser de tres formas. Representación voluntaria toma su origen en el acuerdo de voluntad y su utilidad es facilitar la formación de relaciones jurídicas entre el representado y otras personas, salvaguardando dificultades de tiempo y distancia. Por ejemplo, yo ya tengo una capacidad de ejercicio, soy mayor de edad, tuve un accidente en la Ciudad de México, pero yo soy de Nuevo León. Y entonces, para que yo pueda litigar el asunto de la reparación de los daños, de la recuperación del vehículo, tengo que tener un representante legal y voluntariamente yo voy a cederle esa capacidad legal a un tercero, que esto es lo que escuchamos mucho de, otórgame un poder notarial. ¿Cómo voy a poder ceder una representación voluntaria a través de un poder notarial, a través de un fedatario público? La representación legal tiene su origen en la ley y tiene por utilidad auxiliar a quienes no tienen la capacidad de ejercicio, un menor de edad. Mis papás me dejaron una herencia. Yo tengo mucho dinero, pero yo no tengo la capacidad de ejercicio para poder ministrar o administrar los bienes que mis papás me dejaron. Entonces tengo que tener un representante legal. Y una representación oficiosa se deriva de la gestión de negocios y su utilidad en cumplir con una función de solidaridad social, cuando el dueño no puede cuidar su negocio. Es decir,
Yo no estoy en territorio nacional, no tengo la aptitud de poder llevar los actos administrativos en el país y de todos modos eh, tengo que tener una representación oficiosa porque así me lo está pidiendo la asociación, que no solamente yo soy socio, sino somos 5 socios. Tengo capacidad de goce, sí. Tengo capacidad de ejercicio, sí, pero no estoy en el país para poder tener una capacidad legal dentro del país para tomar decisiones dentro del Consejo Administrativo de la toma de decisiones que se vayan a llevar. Entonces, nombro un representante oficioso a mi nombre para que se haga cargo de los asuntos a mi nombre porque yo estoy en el extranjero, pero la asociación está en México y tienen que tomar temas de decisión administrativos dentro de la representación social de la persona jurídica. Entonces, son 3 tipos de representación: voluntaria, legal y oficiosa. No sé si en esto hay alguna duda. Todo esto se deriva de la cuestión que estamos viendo, los elementos de existencia del acto jurídico y los elementos de existencia de los elementos de existencia y los elementos de validez. Me regreso nuevamente. Los elementos de existencia del acto jurídico son el consentimiento, el objeto, la solemnidad y la entrega de la cosa. Esos son los elementos de existencia Maestra, para que pueda existir un acto jurídico. maestra, Sí, eh, faltó el de voluntad, ¿verdad? O en sea, es los elementos consentimiento, de voluntad, validez, no, de existencia. O sea, el elementos de existencia es consentimiento. consentimiento, voluntad, objeto, solemnidad y entrega de la cosa, ¿no? Ajá, en los de existencia es consentimiento o voluntad. Ah, ok. Pensé que Ajá, eran son diferentes. ambos. Sí, Ok. en los de existencia es consentimiento o voluntad. Consentimiento puede ser bilateral o voluntad unilateral. Objeto, solemnidad y entrega de la cosa. Esos son los elementos de existencia. Y los elementos de validez es capacidad legal, ausencia de vicios en la voluntad, licitud en el objeto, motivo o fin y la forma. Pero en los Ok. elementos de validez ahora ya desglosamos la capacidad y la capacidad puede ser de goce y de ejercicio. Eso es algo que van a ver siempre en derecho, en cualquiera de las materias. ¿Tienes capacidad? Sí, sí tengo capacidad. Pero ¿cuál es la diferencia entre capacidad de goce y capacidad de ejercicio? Muy simple. La capacidad de ejercicio es a partir de los 18 años y la capacidad de goce es a partir de que naces hasta que mueres. Puedes tener capacidad de goce, pero no puedes tener capacidad de ejercicio si jurídicamente no eres una persona ante el Estado mayor de edad. Y decíamos que para que tengas capacidad tanto de goce o de ejercicio, pueden existir 3 formas de representación, porque puedes tener una capacidad de goce, pero como tienes una capacidad de goce, pero jurídicamente tienes bienes a tu nombre, pero tú no puedes ejercerlos ni administrarlos, puedes tener una representación. Y existen 3 tipos de representación en materia civil legalmente, que es la representación voluntaria, la representación legal y la representación oficiosa.
Y para estos tipos de representación existen teorías jurídicas a través de la historia. Una de estas teorías es la teoría de la ficción, según la cual el acto jurídico se reputa realizando por el representado, no presente en el acto de la celebración, y realizado por el representado, es decir, se finge que el acto fue celebrado personalmente y con su propia voluntad por el representado. El que es hábil para contratar puede hacerlo por sí o por medio de otro legalmente autorizado. Ninguno puede contratar a nombre de otro sin estar autorizado por él o por la ley. Me llegó un asunto de un chico que dice que le están fincando un delito de fraude porque supuestamente él pactó contractualmente un acto jurídico en el que se obligó a la compra de un inmueble y para esta compra del inmueble pactó un precio de 15 millones. Entonces van y lo denuncian porque dicen que no cumplió con el pago, pero hizo posesión del inmueble, lo cual es totalmente nulo porque nunca existió la voluntad de la parte ni el consentimiento porque la firma no corresponde en el contrato a la de su voluntad. Entonces estamos ante presencia de una nulidad, nulidad o invalidez. ¿Qué sería? Sería una falta de elemento de existencia del acto jurídico, porque no existió la voluntad. Ahora, referíamos que todos los actos tienen que ser bajo una ausencia de vicios. El vicio consiste en la presencia de alguna causa que impide que la voluntad se forme libre, sin coacción física o moral o consentimiento con pleno consentimiento de la realidad, es decir, el error. El error también se maneja en materia penal en cuestión de si existe un error, no hay dolo. ¿Existe dolo o no hay dolo cuando hay un error? No solamente se maneja esta figura en materia civil, sino también se maneja en materia penal. Porque si la persona alega que hubo un error en su voluntad o que hubo una coacción física o moral, pues no se podría acreditar el dolo de la persona. Por ello se dice que debe de haber un pleno consentimiento de la realidad, es decir, sin error. Por ejemplo, ¿qué pasó con el caso de la Llena de Querétaro? Que incluso en el asunto de, bueno, en los capítulos de mujeres asesinas, lo pasaron. Era una mujer que tenía 3 hijos, su marido era un médico, un día se desquició y mató a sus 3 hijos. Alegó la defensa que había un error en la voluntad del agente activo porque tenía una enfermedad de esquizofrenia. Y cuando cometió los homicidios, ella no estaba consciente de su realidad. Entonces alegaron un error en materia penal. Pero no solamente en materia penal se puede alegar el error, sino también en materia civil. Y precisamente es una cuestión de un vicio en el consentimiento del contrato. El vicio consiste en la presencia de alguna causa que impida que la voluntad se forme libre, sin coacción física o moral, o conscientemente con pleno conocimiento de la realidad, es decir, sin error. El Código Civil contempla como vicio de la voluntad el error, la violencia y el dolo. Descarta que la lesión sea un vicio de la voluntad, pero sí produce nulidad. Es decir, el error
es la falsa concepción de la realidad y puede ser de dos tipos, inducido o fortuito. Inducido cuando alguien hace caer en el error y se habla de dolo, que es una maquinación o artificio para hacer caer en un error, es decir, hay una conducta activa, es inducida o mantenida y hay un engaño, que en materia penal se le llama el autor mediato. El autor mediato es quien planea todo, pero quien utiliza a otra persona para la realización de la conducta. Oye, ve y deja este sobre a la casa de fulano de tal. Y esa persona no sabe que tiene ese sobre. Y entonces esa persona que interviene bajo el actuar de otra persona incurre en un error porque no sabía qué era lo que estaba realizando. En materia civil se le dice a este error inducido cuando se genera a través de la participación de una tercera persona. Y fortuito, se habla de mala fe, donde no se desengaña y no se saca del error a la parte perjudicada. Y es en una conducta pasiva, la conducta es disimulada y no hay engaño. El error del derecho o de hecho invalida el contrato cuando recae sobre el motivo determinante de la voluntad de cualquiera de los que contraten. Si en el acto de la celebración se celebra ese motivo o si se prueba por las circunstancias del mismo contrato que se celebró, este es falso supuesto que lo motivó y no por otra causa. El error de hecho es aquel que se refiere a circunstancias prácticas de la vida cotidiana y pueden ser el error del obstáculo, es aquel que impide que se forme el consentimiento y se dan los elementos de existencia, ya que no permite que nazca el acto jurídico y pueda ser. El error de nulidad es aquel que no impide que el negocio nazca, pero este se afecta de nulidad y puede ser sobre una sustancia o sobre una persona. Para que pueda invocarse la nulidad por error de hecho o de derecho, esa falsa creencia debe recaer sobre el motivo determinante de la voluntad de cualquiera de las partes. Si el acto de la celebración se declara ese motivo o si prueba por circunstancias del mismo contrato que celebró este en el falso supuesto que lo motive y no por otra causa. ¿Cómo podríamos nosotros acreditar que un cliente o probar que un cliente firmó un contrato bajo un error? ¿Cómo lo harían ustedes en materia civil? Es decir, llega un cliente y dice, oiga, es que fíjese que yo le vendí mi terreno a Juan Pérez, pero pues la verdad es que pues yo no sabía o costaba menos el predio o me amenazó porque me dijo que iba a matar a mi hija o X circunstancias en el que el pasivo cayó en el error de firmar ese pacto jurídico bilateral ante otro particular y lo que le va a causar una afectación. ¿Cómo probarían ante una autoridad civil el error? Puede ser con testigos. Puede ser con testigos, puede ser con un dictamen psicológico. En materia civil, todo lo que vayan ustedes a demandar en materia civil, desde la demanda de origen, se tiene que probar y se prueba a través de testigos, a través de dictámenes, a través de periciales, a través de fotografías. Y en materia civil, la diferencia entre el derecho penal es que en materia civil es que el particular es quien tiene que probar. En materia penal no. Quien tiene que probar es la autoridad. Tú vienes y me denuncias un hecho. Yo como Ministerio Público tengo la obligación de perseguir, investigar el delito y determinar conforme a derecho lo que pasó. No le recae la obligación al particular de probar lo que sucedió o no sucedió. En materia civil no. Si tú como particular, desde tu demanda de origen, en tu demanda, no pruebas
lo que estás demandando ante una instancia civil, el juez no lo va a hacer. El juez únicamente va a valorar todos los medios, todas las pruebas que tú le aportes como particular para precisamente poder invalidar o nulificar el acto jurídico del cual estás reclamando la nulidad por alguna falta de existencia o de invalidez del acto jurídico. Si tú desde la demanda de origen no pruebas con alguna pericial o con algún testigo el hecho, el juez no lo va a subsanar, ni lo va a convalidar, ni lo va a investigar. Esa es la diferencia entre la cuestión penal y la cuestión civil. Que en la cuestión civil el juez no va a hacer nada. El juez únicamente va a recibir los, los testigos o las pruebas que vas a ofertar para probar la invalidez o la inexistencia del acto jurídico, pero en materia penal el Ministerio Público tiene la obligación de desvirtuar o desacreditar o acreditar la conducta que se está reprochando. Entonces, cuando litiguen un asunto en materia civil para probar la invalidez o la inexistencia del acto jurídico, en este caso sería la invalidez por una cuestión de error en el contrato, por la voluntad o por las cuestiones que ya dijimos, si no se prueba, simplemente la demanda no va a ser favorable a favor de su cliente. Entonces, si yo como persona particular estoy diciendo que hubo un error desde la suscripción del contrato porque hubo una cuestión en donde a mí me obligaron, en donde a mí me engañaron o en donde a mí me indujeron a que yo cayera en oye, me vendiste un predio que me dijiste que era de 10 hectáreas y tenía alberca y cuando llegué pues resultó que era de 1 metro y no tenía alberca, pues estoy cayendo en un error. Pero si yo no pruebo ese actuar como particular respecto de que caí en ese error, simplemente la demanda civil no va a proceder. Entonces, cuando pidamos la nulidad en cuestión de error respecto, por ejemplo, del objeto que ahorita puse el ejemplo, o el fin determinante de la voluntad, si no lo probamos desde la demanda de origen, la demanda civil no va a proceder. El error indiferente no recae directamente sobre un motivo determinante de la voluntad y solo puede dar lugar a la rectificación, jamás a la nulidad. Es aquel que recae sobre circunstancias incidentales o secundarias del objeto o cualquier otro elemento del contrato. Carece de trascendencia de la existencia del mismo, pues este acto se hubiera celebrado aun cuando hubiera incurrido en el error. El error rectificable aritmético o de cálculo significa que no tiene mayor efecto en la vida del contrato que da lugar a la rectificación del error. El error de derecho se refiere a la ignorancia o incorrecta interpretación sobre la aplicación de una norma jurídica aplicable al acto que se pretenda celebrar. Y el error inducido se habla de dolo, el cual se califica en dolo bueno, es aquel que no engaña porque es tan evidente que se requiere hacer caer en el error cuando se exageran las cualidades de un producto y no afecta la validez del contrato y no trasciende. O el dolo malo es el conjunto de maquinaciones o artificios empleados para inducir al error y que determine a la persona víctima de él o de dar vulnerabilidad a la celebración del acto jurídico y puede ser dolo principal, que es aquel que se emplea para obtener la voluntad de otra parte en la celebración de un contrato que de otra forma no hubiera celebrado, y dolo incidental, que es aquel que se emplea para inducir al error de una persona que ya tenía la intención de contratar. O dolo recíproco, cuando cuando ambas partes actúan con dolo. Si ambas partes proceden con dolo, ninguna de ellas puede alegar la nulidad del acto o reclamar indemnización. Ambas partes dolosamente actuaron, ambas partes ahora quieren una reparación, pero ninguna de las partes puede reclamar porque ambas partes sabían que lo que estaban haciendo no era legal. ¿A qué se refiere con una lesión? Se da cuando alguien explota la suma ignorancia, notoria inexperiencia o extrema miseria de otro y obtiene un lucro excesivo que es evidentemente desproporcionado.
Por ejemplo, me tocó un asunto en donde llega un señor de una zona indígena donde pues tienen predios, tienen ejidos y una señora que se dedicaba a a la superstición le sacó más de 1 millón de pesos entre que le quitó un predio, entre que le cobró la casita y le decía que le iba a curar porque tenía cáncer y entonces el señor por extrema ignorancia le empezó a dar sus bienes y en esta cuestión, pues el señor sí podría alegar un error involuntario y una lesión en el acto jurídico para hacerlo inválido en materia civil. También nos vamos a referir a la violencia que se presenta cuando se emplea fuerza física o amenazas que importen peligro de perder la vida, la honra, la libertad, la salud o una parte considerable de los bienes de alguien. El temor reverencial, que es el solo temor de desagradar a quienes se debe sumisión y respeto. La nulidad por causa de error, dolo, violencia, lesión o incapacidad solo puede invocarse por el que ha sufrido esos vicios del consentimiento, sea el perjudicado por la lesión o el incapaz. Nunca a través de un tercero, siempre es el que directamente resiente la lesión, el error, el dolo, la violencia o la incapacidad, no una persona tercera porque es de propio derecho. Y la nulidad del acto jurídico por falta de forma establecida en la ley se extingue por la confirmación de ese acto o hecho de forma omitida. El dolo y la mala fe son parte del error, los vicios producen nulidad relativa y el bien es el objeto de la apropiación. La nulidad relativa se da por incapacidad, falta de forma, licitud, vicios en el consentimiento y lesión, y la nulidad absoluta se presenta por ilicitud. Licitud en el objeto, motivo o fin. Determina la validez de un acto jurídico. La ilicitud es todo hecho contrario a la ley del orden público o las buenas costumbres. Tiene como consecuencia la nulidad absoluta o relativa según lo disponga la ley. Por ejemplo, en materia de delitos de corrupción, en materia de delitos de salud o en materia de delitos de contratación, este es un elemento muy importante que debemos de tomar en cuenta, la licitud. Yo contrato la compra de insumos para compra de mascarillas ahora, por ejemplo, en la contingencia del COVID, pero contrato ante el Estado y el Estado me concesiona la compra de mascarillas y yo le voy a dar al Estado cada ventilador, no mascarilla, sino cada ventilador a 2 millones de pesos, porque así me lo está vendiendo el Estado chino, el país chino. Evidentemente aquí hay una ilicitud porque está habiendo un sobreprecio en la compra de los ventiladores para yo poder venderle al Estado mexicano una, un ventilador, lo cual va a conllevar en una ilicitud normativa porque estoy contraviniendo con leyes generales en donde dice que para toda compra pues debe de haber un costo accesible y un costo referente del precio del insumo que le esté proveyendo al Estado. Entonces aquí en este caso podríamos argumentar la nulidad absoluta de la relación contractual porque existe una ilicitud en la compra del insumo. Entonces, la ilicitud es todo hecho contrario a la ley y de orden público o las buenas costumbres. Son leyes de orden público todas las que integran el derecho público, las que reglamenten el estado y capacidad de las personas, las que organizan la propiedad de los inmuebles y las que atiendan a la protección de un contratante frente a otro. Son buenas costumbres aquellos hábitos o hábitos aprobados por la sociedad en una época y lugar determinados y que deben tomarse en cuenta por el juzgador al momento de sancionar el acto. Por ejemplo, todas las comunidades que se autorregulan, las comunidades indígenas que tienen sus gobiernos propios.
por ejemplo, una comunidad huichola en los Altos de Jalisco, que sus costumbres son consumir estupefacientes, por ejemplo, el peyote. Ellos lo hacen como una ceremonia religiosa y va una persona, sale de su municipio, es detenido en una carretera por un guardia nacional y le encuentran entre sus pertenencias un peyote. Y entonces él refiere que pues es parte de sus costumbres, parte de sus usos, toda vez que es una práctica de su etnia el consumir esta sustancia, porque así es los usos y costumbres. Entonces, todas estas partes las tenemos que verificar como autoridad para el uso y costumbres de las partes, porque hay en México, que somos un país de etnias de origen, no somos como Estados Unidos, que nos hicimos llegaron los españoles, llegaron los franceses, llegaron los japoneses, y todos son comunidades de otros países con culturas distintas. En México no. En México somos comunidades de origen, originarias, indígenas, que tenemos usos y costumbres. Y entonces esos usos y costumbres se tienen que establecer dentro de la legislación civil para todos los actos jurídicos que se celebren. Por ello, se refiere que tienen que tener estas formalidades. Y los tipos de actos jurídicos pues pueden ser consensuales, formales y solemnes. Consensuales se perfeccionan por el simple consentimiento de que las partes efectúen su manifestación y deben de revestir una forma establecida en la ley. Formales, la ley establece cómo se van a realizar y son de formas escrito, privado, celebrado por personas y escritos públicos que se den ante un notario fedatario público y tienen seguridad jurídica y nadie puede eximirse de las observancias de la ley. Y los solemnes, que referíamos entonces, el vicio es la capacidad, la licitud, la forma y la lesión. La sanción puede ser una nulidad relativa, una nulidad absoluta, y la invocada puede establecerse como una incapacidad a través de su representante legal o interesados o con perjuicios. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de las lesiones? Las lesiones se compone de un elemento subjetivo y psicológico, provecho de que se saca de una suma ignorancia notoria, inexperiencia y extrema miseria, y un elemento objetivo, obtener un lucro excesivo y evidentemente desproporcionado. Existen dos teorías, la teoría subjetivista, que reconoce a la lesión como un vicio equiparado y la suma de ignorancia al error, la notoria inexperiencia y la extrema miseria como violencia, y por lo tanto produce nulidad relativa. Y la teoría objetivista, que establece que la lesión es solo en perjuicio de las prestaciones y no considera como vicio por parte del acto, no deja de ser válido y el perjudicado tiene dos medios de defensa: la rescisión del contrato o la reducción de las prestaciones. Por lo tanto, la lesión es una desproporción que nos lleva a la rescisión o la reducción. Pero pues estas son teorías, obviamente cada quien puede tomar las teorías que mejor le convenzan, pero al final se tiene que regularizar con la ley civil. Ahora, ¿qué características debe de tener una persona física? Primero debemos de tener un nombre, que es un signo de reconocimiento y signo de individualización para identificar a alguien. Cuando tú naces, tu papá te lleva y te reconoce, o tu mamá te lleva y te reconoce ante el registro civil y se te genera una CURP. Ese es el nombre. Nombre de las personas físicas es el vocablo que se utiliza para identificar a una persona. En sentido estricto se refiere al nombre de pila o nombre propio con el que se identifica a un individuo en el ámbito familiar. En este sentido amplio se integra
por el nombre propio y los apellidos que sirven para identificar e individualizar a los sujetos no solo en la familia, sino en toda la sociedad. El nombre es un derecho que tiene todo ser humano desde el mismo momento de su de su procreación. Es un derecho imprescriptible, intransferible e inembargable. También implica la obligación de ostentarlo. Adquisición del apellido. Filiación consanguínea es el vínculo que existe entre padre e hijo. Filiación adoptiva o matrimonio por sentencia judicial a través de rectificación o decisión administrativa. Modificación vía directa, vía consecuencia, adopción o reconocimiento. El nombre es un derecho y obligación que se adquiere por imposición. El seudónimo lo elige la persona que lo va a utilizar en obras artísticas, literarias, etc. Y está protegido por los derechos de autor. El apodo o sobrenombre lo ponen entre amigos, tomando en cuenta una cualidad también. Está protegido por los derechos de autor y en algunos casos, como en materia penal, es fundamental. El nombre, por regla general y por seguridad jurídica, es inmutable. No puede cambiar de acuerdo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El nombre de las personas físicas puede cambiar en dos supuestos. Cuando se preste al ridículo, por ejemplo, había ahí un caso de que decía, no, es que mi mamá fue al registro civil y me quiso llamar papas fritas, ¿no? Entonces, en estos casos, en cuanto pueda generar algún bullying, algún ridículo social, es una cuestión que puede ser una causal para que se cambie el nombre o para adecuarlo a la realidad social. Por ejemplo, ahorita lo que pasa mucho con los grupos del DGTLITIH, en donde un hombre se cambia al sexo de una mujer y yo no quiero llamarme Juan, sino quiero llamarme Mari, porque pues sexualmente yo no me considero un hombre, sino me considero una mujer, pero me reconocieron ante el registro civil como Juan, pero yo quiero cambiar mi nombre a Mari porque yo me identifico como una mujer. En estos supuestos, el registro civil sí se puede hacer el cambio de nombre a través de una demanda civil bajo estas cuestiones de excepción. ¿Qué más, ¿qué más tiene una persona, tanto física como jurídica? Un domicilio. El domicilio proviene del vocablo latino domus, que significa casa, y es el lugar donde se reside con el propósito de establecerse. Y él tiene dos elementos: un elemento objetivo, que es la residencia, y un elemento subjetivo, que es el propósito de establecerse. El domicilio, según los códigos civiles, es donde reside habitualmente, donde realiza sus negocios, donde simplemente reside o donde se encuentra. Tipo de domicilios: domicilio voluntario es aquel que la persona física elige libremente como sede jurídica. Es el lugar que se fija para el cumplimiento de las obligaciones y el ejercicio de sus derechos que la ley toma en cuenta para su finalidad. Un domicilio legal es el lugar de la ley donde fija la persona para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones, aunque de hecho no esté presente. Y un domicilio convencional es el que se deriva en un acuerdo de voluntades al que la parte se somete a celebrar en un convenio. Por ejemplo, en materia penal, aunque ustedes no lo crean, incide la cuestión civil, porque cuando nosotros investigamos a una persona, para poder conducir a un proceso a esa persona, ya sea en cualquier materia, tenemos que tener estos elementos básicos, que es el nombre y el domicilio. Entonces, por ejemplo, vienen y denuncian, ya sea demandan en materia civil o denuncian en materia penal a Juan Pérez Pérez. ¿Y qué va a pasar con Juan Pérez Pérez? Pues que le van a salir 20 homónimos, porque Pérez Pérez sabemos muchos en México: López López, Hernández, Peregrino. Y entonces, ¿qué es lo que tiene que convalidar la autoridad, ya sea civil o sea penal, para poderle dar trámite a esa demanda? Pues validar que esa persona tenga una identidad propia. Por eso,
estas cuestiones las regula el derecho civil, porque ya vimos los actos de validez, los actos de existencia, ya vimos que es un acto jurídico, ya vimos que es un hecho jurídico, ya vimos los principios del derecho civil, pero de nada va a servir que veamos todo esto si no tenemos claridad en que todas estas conductas unilaterales o bilaterales, pues la tiene que realizar un sujeto particular. Y este sujeto particular tiene que tener un nombre. Y la ley civil refiere que para tener un nombre, pues no es simplemente tener un nombre, sino que tiene que tener estos elementos. Y estos elementos del nombre no solamente es que te llames Juan Pérez Pérez, sino que tengas una afiliación consanguínea, un origen. Bueno, yo soy Isabel, pero ¿de dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Quién es mi padre? ¿Quién es mi madre? Y muchas veces como padres no comprendemos la obligación que tenemos porque es una cuestión de identidad y ya así lo ha marcado la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Todo menor tiene derecho a una identidad, saber de dónde vengo, quién es mi padre, quién me procreó, quién es mi familia, quién es mi abuelo, quién es mi tío, porque todo esto genera derechos incluso de herencia. Entonces, hablar de un nombre no nada más es hablar de Isabel. Hablar de un hombre es hablar de una afiliación o de una afiliación consanguínea o de una afiliación adoptiva o de un matrimonio o de una sentencia judicial o de una decisión administrativa. El nombre es el que da origen a toda la cuestión civil, contractual y lo que da origen a toda relación ante el Estado y particular. Yo no quiero que mi hijo lo registre el Estado porque soy antisocial y anarquista. ¿Qué va a implicar? Que no tenga una afiliación consanguínea, que no tenga una identidad, que no tenga una CUR, que no tenga un derecho de ejercicio y que no tenga un derecho de goce, que son elementos de validez para un acto jurídico. Todo eso va a implicar una decisión de que mi hijo no forme parte de una sociedad. Y entonces, el nombre no es solamente nombrarte, el nombre es un derecho y el nombre es algo que le va a dar historia a tu persona. ¿Quién es Abraham? ¿Quién es Abraham en esta sociedad? Abraham es un médico que viene de una familia, que viene de un padre de nombre tal, que viene de una madre de nombre tal, que tienen una relación consanguínea y que incluso esa relación consanguínea va a tener derechos y obligaciones de primero, segundo, tercero y cuarto grado, porque así lo marca la ley, que más adelante vamos a ver los grados que se generan en la ley civil, primero, segundo, tercero, una relación directa, una relación de terceros, una relación. Entonces, el nombre no es solamente un nombre, el nombre es un derecho y una obligación que se adquiere por imposición. Nadie te dijo a ti que te ibas a llamar Abraham, tus papás decidieron que te ibas a llamar Abraham. Yo no me quiero llamar Abraham porque yo no quiero ser Abraham, pues entonces hay supuestos en los que tú puedes cambiar tu nombre ante el registro civil porque no te quieres llamar Abraham, pero es lo que te va a dar un derecho ante la sociedad. Y lo que te va a dar posteriormente una cuestión de residencia o una cuestión de un domicilio fiscal, financiero, administrativo o laboral es un domicilio. Entonces, toda persona física o moral tiene derecho a un nombre y tiene derecho a un domicilio. Y el domicilio puede ser, como dijimos, voluntario, legal o convencional. Y por ejemplo, en materia penal, cuando decimos, es que no encuentro a fulano de tal, anda sustraído, no nada más es irle a decir al juez, es que anda sustraído porque no lo encuentro. Hay que acreditar los elementos civiles en materia penal
para que el juez pueda darme una orden de aprehensión para conducir a proceso a esa persona a un proceso. Y entonces tengo que acreditarle al juez que no tiene un domicilio legal, que no tiene un domicilio convencional y que no tiene un domicilio habitual. Entonces, para conocer ambas leyes, esto es primigenio. ¿Qué efectos va a tener el domicilio? Determinar el lugar para el cumplimiento de ciertas obligaciones. Me doy de alta ante el SAT para facturar honorarios. ¿Qué efectos va a tener ese domicilio? Que el día de mañana, si no cumplo con mis obligaciones fiscales y el SAT va y me busca ese domicilio y el SAT verifique que mi domicilio no es cierto, pues estoy incurriendo una falsedad en un domicilio fiscal para poder hacer frente ante las obligaciones del Estado en materia de fiscalización. Determinar el lugar para oír notificaciones. Yo quiero que se me haga justicia, yo quiero que se me dé la resolución respecto a este caso de la materia que sea. Entonces, mi domicilio, ¿qué va a tener como finalidad? Que en ese domicilio pueda yo escuchar cualquier tipo de notificaciones y fijar también las competencias ante los juzgados. Yo tengo un hijo de Querétaro, el papá no me da recursos, también es de Querétaro. ¿Quién va a ser el juzgado competente para conocer de mi juicio? El juzgado de Querétaro. Entonces, el domicilio también sirve para dar competencia ante los órganos jurisdiccionales para poder hacer justicia o para poder hacer frente a al estado legal de las obligaciones que me puedan hacer parte para efecto de que pueda tener una competencia ante un juzgado. La competencia y la caducidad o la prescripción siempre son indispensables, como ya se los referí anteriormente. Entonces, si quieren ya dejamos aquí porque ya son las 8 y seguimos Ok, viendo maestra. la próxima sesión, todo lo que va implícito a la persona, que es el estado civil, la capacidad, la nacionalidad, el patrimonio, y que estos vienen comprendidos dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos. ¿Y en qué momento se declara la ausencia de una persona? Hemos escuchado muchas veces de desapariciones y últimamente lo hemos escuchado más. Últimamente la ONU en la mañanera sanciona al Estado mexicano porque no damos frente a todas las cuestiones de desapariciones y entonces la presidenta contesta con unas cuestiones, pero ¿en qué momento podemos decir que hay una declaración de ausencia? Porque una desaparición es hablar de una declaración de ausencia. ¿Y en qué momento podemos decir que ya se presume como muerto? ¿A partir de qué, de cuánto tiempo? ¿De cuánto tiempo de que la persona desaparece podemos presumir que ya se encuentra legalmente muerto? Porque yo voy ante el Estado y digo, oiga, mi familiar desapareció, no lo encuentro. Pero resulta que mi familiar era dueño de una casa, de cuentas bancarias, pero yo no puedo quedarme con esos bienes porque hasta ahorita simplemente estoy estableciendo que es ausente, desaparecido. Pero cuando civilmente se declara una persona muerta después de desaparecida. Todo eso también lo regula la ley civil y es importante que lo sepamos. Entonces, hasta aquí vamos a dejarle y nos vemos la próxima clase. No sé si hasta aquí hay alguna duda. Todo bien, maestra. Bueno, les dejo mucho para reflexionar, que en el día a día diario lo vivimos, pero no lo reflexionamos.
Ah, sí, pues vive en la casa de a un lado, pero esa casa es su domicilio fiscal, su domicilio laboral, es una casa de citas, es una casa de seguridad. Ante el Estado, esa casa, ¿qué tiene? ¿Cómo está regulada? Nunca nos preguntamos eso, pero es lo que el Estado tiene que regular todos los días para que precisamente exista pues una cuestión de regularización social y pues muchas veces no pasa. Bueno, entonces hasta aquí dejamos. Nos vemos la próxima semana o en 15 días. No recuerdo bien, pero checo el calendario. Maestra. Gracias, maestra. Que tengan un bonito fin de semana. Buenas Bye. noches, maestra. Igualmente, maestra, que tenga un buen fin de semana. Buenas noches. Hasta luego. Bueno. Disculpen, ya no va a haber clases. Falta una materia nada más que estamos pendientes. Sociología. La de informática. Así Sí, es, estamos pendientes con la de informática. pero ahí está el cuadrito, ¿no? Mira, dime, aquí está la este que está conectado. Aquí está la... Está Magister y su instituto conectado, pero no han dicho nada todavía. Sí, porque en realidad la maestra tenía que terminar 6:30, ¿no? Sí, se fue recio, ¿no? Sí. Hola chicos, buenas noches. Precisamente habíamos acordado con la maestra Isa que ella les iba a dar las 2 horas, entonces tendría que haber terminado a las 9 para reponerles la clase que no les había dado. Entonces, como ya habíamos acordado eso, pues hoy no van a tener la clase conmigo, pero yo también voy a ver la manera de reponérselas. Entonces, ahorita ya se estaría terminando su sesión y les mandaré el link para el día de mañana. Gracias, maestra. Gracias. Gracias, que tengan bonita noche. Gracias, igualmente. Buenas noches, maestra. Luego, mañana.